Dice la Biblia, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí dice, hermano? Vendré a vosotros. Puede sentarse. Gloria al Señor. Ese es el tema que está ahí en pantalla, lo que vamos a estar estudiando hoy. Y vamos a hablar acerca de esta promesa maravillosa que Cristo ha dejado para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Nadie de aquellos que han recibido a Cristo están solos en la vida. Ninguno. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. ¿Ven? Vea lo que dice acá el verso 18, es no os dejaré huérfanos. Ya en los primeros versículos también, el verso 1, Él les dice que no se turbe su corazón, y estaban tristes, estaban turbados, porque Cristo les había dicho que Él iba a morir, ¿verdad? Y yo considero, como hemos dicho siempre, que tuvieron que haber pasado pensamientos, o llegado pensamientos a la mente, de los años que anduvieron con Él, 3 años aproximadamente, o 3 años y medio, de andar con el Señor, 3 años y medio que a lo mejor iban a quedar desperdiciados, porque bueno, el maestro a quien ellos habían creído y al cual confiaban de que sería era el Mesías y que venía para establecer el reino de Israel, les decía que iba a morir y que también iba a ser quitado de en medio de ellos. O sea, muchos pensamientos pudieron haber llegado a la mente, y viendo Cristo todo esto, tiene que consolar a los discípulos. En el verso 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, en el verso 18 que leímos, dice, no os dejaré huérfanos. Esta palabra Cristo la repite en varias ocasiones en este evangelio, en estos capítulos, incluso cuando Él está haciendo la oración al Padre y ora por los discípulos. Él pide al Padre que los guarde. No te pido que los quites del mundo, dice, sino que los guardes del mal. El Señor se preocupa por el pueblo, se preocupa por su iglesia, se preocupa por aquel, o mejor dicho, tiene cuidado de aquel, ¿verdad?, que le ha recibido en su corazón. Viendo la palabra, el verso que hemos leído, hay algunas palabras que vamos a tomar en cuenta, y una de ellas es dejar, que Él dice, no os dejaré. Y esa palabra dejaré es la palabra eimi del griego, y eso significa lo que nosotros leemos, dejar o abandonar. Entonces Cristo está diciendo, no los voy a dejar abandonados. Amén. Ahora, al meditar en la interpretación o lo que significa la palabra, o lo que Cristo les dijo a los discípulos, yo también me pongo a pensar lo que quizás en algunas veces el cristiano, ¿verdad?, dice al Señor en sus oraciones en el momento de desesperación, en el momento de ansiedad, en el momento de prueba, de preocupación. Muchas veces las palabras que salen es, Señor, me has dejado solo. Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué estoy solo? Señor, ¿por qué me abandonaste? Cuando Dios promete nunca abandonarnos. Cuando Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es imposible de que el Señor incumpla su palabra, ya que si Él lo promete, lo va a cumplir. Entonces, si Él dice, no os dejaré huérfanos, de acuerdo a lo que leemos aquí, dice, vendré a vosotros, porque estaba como humano, y como humano, ¿verdad?, Él iba a morir, Él iba a resucitar, Él iba a ser quitado en medio de ellos, pero como Dios, Dios está en todas partes. Amén. Por eso es que Jesucristo dice en aquella ocasión que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y aquel que está en el cielo, cuando Él estaba en la tierra diciendo esas palabras. Porque como humano, en su cuerpo físico, Él estaba en un solo lugar y no podía estar en varios lugares al mismo tiempo, por las limitaciones físicas que tenemos todos nosotros. Pero como Dios, Él estaba en todo lugar. Amén, hermanos. Entonces, Él dice que será quitado de en medio de ellos, pero también dice que vendrá a ellos. Amén, hermanos. Dice que va a ser levantado,
va a ascender nuevamente a la gloria que tenía antes, pero también les dice, voy a estar con ustedes. Amén. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las palabras que el Señor dice cuando comisiona a los discípulos. Yo voy a estar con ustedes. Ustedes no van a estar solos. Entonces encontramos esta promesa de Dios en su palabra que muchas veces se olvida en el momento de prueba, en el momento de tribulación, en el momento de angustia, muchas veces se olvida, y son las preguntas que mucha gente le hace al Señor, personas que son cristianas. Señor, ¿por qué me dejaste solo? Dios nunca nos deja solos, porque esa es la promesa. Si nosotros no nos apartamos de Él, Él no se va a apartar de nosotros. Amén, hermanos. Dios va a estar ahí aunque nosotros no lo veamos. Dios va a estar ahí aunque no lo sintamos. Dios va a estar ahí aunque no tengamos respuesta en ese momento a las peticiones que nosotros estamos haciendo. Dios va a estar ahí porque es la promesa que Él nos ha dejado a todos. No os dejaré huérfanos. Y este es uno de los problemas que tiene el mundo con la iglesia. Porque si usted se fija, la iglesia tradicional, la religión católica, tiene un representante acá en la tierra, que no es el representante de Cristo, sino el representante de la iglesia católica romana. Entonces, las autoridades, otro que se mete con ellos, aparte de ser de los mismos, no se meten con ellos porque hay un representante que aboga por esa iglesia. ¿Sí me explico, hermano? Cualquier asunto que hay, bueno, tienen que mover al Vaticano y todo lo que, la jerarquía y el poder que hay ahí. Entonces, muchas veces no lo hacen o se limitan a atacar a esta iglesia, pero sí a la iglesia cristiana sí lo hacen. O sea, con la iglesia cristiana ahí no se limitan porque piensan que estamos solos. Porque el líder nuestro murió, pero el líder nuestro resucitó. Y Él ascendió a los cielos, pero también está con nosotros. Y como no hay un representante con la autoridad, según, ¿verdad?, el criterio de los gobernantes, como lo tiene este representante religioso, se olvidan de que el nuestro es más poderoso. Amén. Que es más grande y aparte de ello está en todo lugar. Y donde quiera que esté un cristiano, ahí está el Señor. Ahora, usted ve que ni siquiera los medios de comunicación informan de las masacres que están haciendo con nuestros hermanos. Están matándolos y nadie dice nada. Se tocara a un homosexual o a una lesbiana, con solo hablar mal de ellos, el gobierno mismo o los países mismos en autoridad se lanzan contra cualquiera que haga esto. Pero están masacrando a nuestros hermanos. Los están matando y nadie se pronuncia referente a ello porque piensan que somos una organización nada más que no tiene ningún representante en esta tierra. Pero sí tenemos un representante y no es el Papa, sino el Espíritu Santo que está en la vida de cada cristiano, de cada individuo. Gloria al Señor. Y que Dios está observando todas las cosas que están pasando. Dios está viendo y Dios está tomando en cuenta todo esto. A muchos ya les está pasando factura, ya les está pidiendo cuenta por lo que están haciendo. A otros quizás más adelante o a futuro lo va a hacer, pero esto no va a quedar impune. Porque la iglesia tiene quien la defienda. La iglesia tiene quien la cuide. La iglesia tiene quien la proteja. Usted ha oído a muchas personas muy famosas hablar en contra de la iglesia. ¿Verdad que sí? Aquel famoso dijo, ¿verdad?, que un día la iglesia iba a desaparecer, que la Biblia iba a ser quitada y que nadie más iba a leer la Biblia. Se murió esta persona y la Biblia es el libro más vendido, ¿verdad? Y aunque es el menos estudiado del pueblo que lo compra, pero podemos, hermanos, tener acceso a la palabra de Dios. La Biblia todavía existe, la palabra de Dios todavía se lee, la Biblia todavía se predica, porque esta palabra es de Dios. Amén, hermanos, esta palabra es de Dios. Aquella famosa señora que sin duda, no dudamos que tiene alguna o algún par de religiones dentro de ella, de apellido Apolo o Apolo, no sé. Pero ella dijo, ¿verdad?, que el cristianismo
va a desaparecer. La iglesia va a desaparecer en su momento. Mire, la iglesia tiene más de 2000 años. Y hasta el día de hoy nadie ha podido apagar esta iglesia. Nadie ha podido detener el cuerpo de Cristo. Nadie ha podido derribar, destruir los cimientos de la iglesia donde nosotros estamos fundados y establecidos. Nadie hasta el día de hoy. Y dicen tanta cosa de la iglesia, hermanos, porque consideran que, o piensan que la iglesia no tiene quien pelee por ella. Pero la iglesia es la organización que tiene más seres de parte de ella que la están protegiendo y la están cuidando. No hay nadie, ningún otro grupo más que tenga ángeles a su alrededor y Dios mismo acuda para pelear por su iglesia. Entonces no estamos solos. El Señor dice que Él no nos dejaría huérfanos, que Él vendría a nosotros para estar con nosotros. El salmista David, en uno de esos momentos de aflicción, de prueba que él estaba pasando, él dijo unas palabras muy importantes que debemos de tomarlas en cuenta nosotros. En el Salmo 37, vamos a ir ahí por favor, y verso 25. Salmo 37. Vamos a leer. ¿Encontraron? ¿Qué dice el versículo? Si usted nota, habla de un justo, habla de un cristiano. Entonces, dice que no ha visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué dice esto? El salmista David había sido joven, en su juventud nunca vio esto, había envejecido, ni en su vejez, con el tiempo de envejecer o envejecimiento, él jamás había visto a un justo desamparado. ¿Por qué? Porque Dios promete estar con el justo. Y aunque a ese Dios no lo vean, Él está ahí. Y Él pelea. Amén, iglesia. Él pelea, Él ayuda a su pueblo. Uno de los ejemplos que nosotros podemos tomar en cuenta hoy de la vida cristiana es el pueblo de Israel en el pasado. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a un pueblo que llega a la nación de Egipto, llega con su padre, los hijos, Jacob y sus hijos, y el hijo que lo estaba esperando en Egipto para darle, ¿verdad?, el lugar como familia que le correspondía a él. Murió Jacob y pensaron que el pueblo había quedado desamparado. Al pueblo lo toman como esclavo, se burlaban del pueblo, hacían lo que querían con el pueblo, pensando que ese pueblo no tenía quien peleara por ellos. Y de repente, de la nada, Dios levanta a un hombre de allá, de en medio del desierto, un hombre que jamás pensó que volvería nuevamente a la tierra de Egipto. Dios lo llama para que sea él que vaya y saque al pueblo. Un solo hombre. Dios no necesitó un ejército. Un solo hombre Él envió para Dios glorificarse a través de ese hombre en ese pueblo, y que el pueblo entendiera, hermano, la nación de Egipto entendiera que el pueblo de Israel no estaba solo, y que Dios había escuchado el clamor del pueblo, y que Dios había decidido librar al pueblo, sacarlo de la esclavitud y darle tierra al pueblo para que habitara en esa tierra que Dios ya le había escogido al pueblo. Un ejército completo, uno de los más poderosos de ese tiempo, no pudieron detener la mano de Dios. Y no pudieron evitar que el pueblo de Dios saliera de esa tierra. Eran esclavos. ¿Quién podía llegar? No se atrevía ningún país, ningún ejército de llegar y decir, nos vamos a llevar a estos porque son nuestros. Era el ejército más grande de ese tiempo. El país, la nación de Egipto. Nadie iba a llegar a hacer eso, pero Dios llegó. Y vuelvo a decir, no necesitó un ejército para hacerlo, un solo hombre, con una vara llegó. No llegó con armas, una vara llevaba. Y Dios mostró lo poderoso que Él es.
que cuando Él toma decisión referente a su pueblo, no hay nadie que lo detenga. Amén. Porque piensan que nosotros estamos solos en esta vida. Dicen y hacen tantas cosas con el pueblo de Dios, pero Dios está tomando en cuenta todo. Amén, hermanos. Yo ayer mencionaba a este gobernador que se burló de aquellos que daban gracias a Dios porque, ¿verdad?, el contagio había bajado. Dijo que no era ni la fe, no era ni Dios, sino que ellos eran suficientemente inteligentes para poder detener eso. Ahora el Señor está en tremendos procesos de juicio y el mismo partido de Él le está diciendo que renuncie, porque de Dios y de su pueblo nadie se burla. De Dios y de su pueblo nadie se burla, porque Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por su pueblo. Pareciera que Dios no hace nada, pareciera que Dios no escucha, y pareciera que Dios no va a hacer nada a favor de aquellos que son vituperados por causa de su nombre. Pero cuando menos pensamos, Dios actúa. Y estas personas que quizás se les olvidó lo que dijeron, a Dios no se le olvidó. Y les va a pasar cuenta de todas las cosas que han hecho contra el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Ha habido un propósito malévolo de detener. La hermana oraba por iglesias que todavía están cerradas, algunas que ya no abrieron, hermano. Aparte de lo que veníamos mencionando antes de que esto llegara, no sé si usted se acuerda, que hablábamos acerca de las iglesias americanas, que muchas de ellas estaban cerrando ya, porque los que habían quedado eran nada más los viejos, los ancianos. Los jóvenes ya no querían estar en la iglesia, porque nunca les enseñaron, siendo niños, a alabar a Dios, a estar con sus padres, a glorificar a Dios. Fueron creciendo, aparte de ellos los apartaron del culto. Y cuando quisieron traerlos, ellos ya no les sintieron sabor, porque no fueron instruidos en la palabra de Dios. El adorar, no vieron a sus padres adorar a Dios. Y cuando los trajeron a la iglesia con los adultos, ya no quisieron estar ahí. Y es un problema que la iglesia americana está sufriendo y al camino que la iglesia hispana va. Amén. Y las iglesias estaban cerrando. Imagínense, después de esto había un propósito de que las iglesias no volvieran a abrir. Pero es que no pueden detener el evangelio. No pueden detener o decir no a lo que el Señor ha ordenado. Si el Señor ha hablado, ¿quién no va a obedecer? Cuando el Señor habla, ¿quién no va a obedecer a la voz de Dios? No hay nadie, no hay gobernador, no hay autoridad que pueda detener los planes y propósitos de Dios para con su pueblo. La iglesia sigue avanzando a través de adversidades, a pesar de problemas y ataques. La iglesia sigue avanzando, hermanos, en la gloria de Dios, en el poder de Dios, porque no hay nadie que pueda detener la obra del Señor. Muchos han llegado, muchos han estado con nosotros, pero muchos se han ido también. Pero la obra sigue adelante. Muchos vinieron y se fueron, pero la iglesia sigue adelante. Porque la obra es de Dios. Dios su obra la va a sacar adelante como sea. Dios se va a arreglar de que su obra avance, su obra siga adelante. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos solos en esta vida. No estamos solos en esta vida. Han querido destruir la iglesia, infiltrando a la iglesia, dividir al pueblo, destruir al pueblo, y han usado de las artimañas que usó aquel profeta gentil, diciendo y aconsejando al rey: haz que peque el pueblo. Si este pueblo peca, entonces Dios se va a apartar de ellos. Y esa misma manera, o de esa misma manera, han querido introducirse al cuerpo de Cristo. Pero Dios va a guardar a su pueblo. Dios va a ayudar a su pueblo. Dios va a guardar un remanente que le ama de verdad a Él. Dios va a cuidar a ese remanente que espera su venida, que se esfuerza cada día para seguir adelante. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Amén.
No hemos quedado huérfanos. Dios está con nosotros. Pueden vernos solos, pero no estamos solos. Hebreos capítulo 13, verso 5 vamos a leer. Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y si usted nota esas palabras de ese versículo, las encontramos en Josué. No te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Pero esas palabras son aplicadas a la iglesia, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Esa es la promesa de Dios. Ahora, mire, que lo prometa un hombre, pues corre el peligro de que esa promesa no se cumpla nunca. Pero que lo haya dicho Dios, hermano, eso es verdad. Tengamos la plena seguridad que Dios ni nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios va a estar ahí. Amén, hermano. Dios va a estar ahí. Ahora, yo regreso al verso 18 del Evangelio de Juan. No os dejaré huérfanos. La palabra huérfanos que nosotros encontramos acá es la palabra orfanos. De ahí viene la palabra orfanato, ¿verdad? El orfanato, si no me equivoco, es donde cuidan a los niños desamparados, ¿verdad? Ahí cuidan, por eso es la palabra orfanato. Entonces, esa palabra griega, órfanos, esa palabra significa sin padre, sin consuelo. Entonces el Señor está diciendo: yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Ustedes se quedan en la tierra, pero ustedes no se quedan sin padre. Amén, hermano. Tenemos a un Padre celestial, amén, hermano, a un Dios poderoso que es nuestro amado Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo que ha sido enviado para estar con nosotros, amén, hermanos, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. O sea, que tenemos la bendición del Padre, la compañía de Jesucristo y la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ven solos. Piensan que somos una organización cualquiera que hoy existe y mañana no. Somos el pueblo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y cada uno de nosotros debe de verse como lo que es el cuerpo de Cristo. Pueden despreciarnos, pueden juzgarnos, pueden criticarnos, que lo hagan, pero no estamos solos. Dios pelea por nosotros. No estamos solos. Él está con nosotros. No estamos solos. Nos pueden humillar, quizás en un momento lo han hecho y pareciera que esto quedó impune y que nada se va a hacer. No, Dios toma en cuenta todo y Dios pelea por nosotros. Amén, hermanos. Dios pelea por nosotros. Hay una promesa de Dios y es esta: con tus ojos mirarás, ¿verdad? Verás la recompensa de los impíos, porque Dios se los va a pagar. Dios va a pagar al impío lo que el impío hace. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Bueno, es que no estamos sin padre. Aparte de ello, la Biblia dice: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no estamos solos, no somos huérfanos. Tenemos a nuestro Padre Celestial, y de hecho Cristo viene y nos enseña cómo dirigirnos al Padre. Amén. Y enseña cómo orar al Padre, cómo clamarle al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Donde 2 o 3 se reúnan, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Amén, hermanos. Si 2 en una petición, 2 se ponen de acuerdo, será hecho lo que pidan. Esa es la promesa del Señor. No estamos solos. No estamos solos. Él está con nosotros. Amén, hermanos.
Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que el apóstol Pablo decía que nada nos podrá separar del amor de Cristo. No hay fuerza, no hay autoridad, no hay poder que nos separe del amor de Cristo. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, el pueblo del Señor, donde quiera que esté un cristiano, ahí está Dios con él. Amén, hermano. Puede estar en el lugar más remoto, solo hay, físicamente, no hay nadie más presente, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Puede ser el momento lo más oscuro de la noche o de la madrugada, donde se apodera el silencio de todo, pero Dios está ahí. Cuando todos están dormidos, Dios está despierto y está ahí, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y esto nos motiva, nos da ánimo cada día a hacernos presentes a este lugar, a alabar su nombre. ¿Por qué? Porque aún fuera de este lugar, Dios nos ha acompañado. Dios ha estado con nosotros en el trabajo. Dios ha estado con nosotros en los lugares donde nos hemos conducido. Dios ha estado ahí, donde está un hijo de Dios. Dios está ahí cuidándolo. Dios está ahí guardándolo. Esa es la promesa que Él nos ha dejado. Nosotros creemos fervientemente a esa promesa, que donde quiera que estemos podemos invocar su nombre y Dios nos va a escuchar porque Él está presente. Amén, hermanos. Y las palabras que dijo el escritor, porque está escrito: no te dejaré ni te desampararé. Amén, hermanos. El Salmo 27, vamos a ir ahí, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso, o con todo, Jehová me recogerá. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar. Fíjense que el que deje el padre y la madre son posibilidades muy lejanas de que esto suceda, aunque pasan casos así. Pero si esto pasara, dice el salmista, Dios me va a recoger. Dios va a estar ahí. Amén, hermanos. Ahora, hemos mencionado en algunas ocasiones este versículo y el texto dice de recoger, habla de levantar. O sea, que aunque el padre y la madre lo tire a la calle, Dios lo levanta de donde esté. Porque esa es la promesa de Dios. No nos va a dejar solos en ningún momento. Dios va a estar ahí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, porque esto sí es serio, que un padre y una madre tire a alguien. Pero con todo esto, aun si esto pasara, Dios me va a recoger. Dios me va a levantar. Isaías habla algo parecido a esto en el capítulo 49 de Isaías. Vamos a ir, por favor. Isaías 49, verso 15. Olvidará la mujer de lo que la vio para dejarse de compadecerse del hijo de los niños. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí hay una pregunta, porque esto está muy difícil de responder. ¿Olvidará la mujer de lo que ha dado luz? O sea, su hijo lo olvidará. Esto está muy difícil que esto pase, que olvide a su hijo. Pero dice Dios, aunque esto pasara, yo no me voy a olvidar de aquellos que Él ha tomado como hijos. Dios no se va a olvidar de ellos. Nosotros es que le decimos acuérdate de mí, pero es que Dios siempre está presente. Dios no se olvida de nosotros. Nosotros los que muchas veces le decimos a Él, Señor, ¿por qué te has ido lejos de mí? No, Dios está ahí. Porque aún si la mujer o la madre se olvidara de lo que ha dado a luz, Dios dice, yo no me voy a olvidar de un hijo mío.
Amén, hermanos. Y vuelvo a citar lo que el Evangelio de Juan dice, referente a todos los que le hemos recibido, que Él nos ha tomado, nos ha dado autoridad y poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, con esto yo puedo entender que Dios a un hijo suyo no lo va a dejar jamás. A pesar de la circunstancia que sea, no importa cuál sea el enemigo, Dios no lo va a dejar, porque Dios es más fuerte y más poderoso que cualquier enemigo que se levante en esta vida o en la vida venidera. No hay nadie tan grande como Él. Amén. Y aunque la madre se olvidara de su hijo, Dios no se va a olvidar de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque esta es una promesa de Dios. Y Dios sus promesas las cumple. ¿Han llegado momentos de tristeza? Sí. ¿Han llegado momentos en los que ha derramado lágrimas? Sí. Pero es que Dios no se ha ido de su lado. Si usted ha permanecido en el camino del Señor y en la fidelidad a Dios, Dios ha estado ahí siempre. Dios no se aparta en ningún momento de aquel que le invoca, de aquel que le ama, de aquel que le obedece. Dios siempre está ahí. Ahora, si pasamos al capítulo 40 y verso 11. Esto es lo que Dios dice de su pueblo. Él será un pastor para su pueblo. De hecho, el salmista David hablaba de esto y decía: Jehová es mi pastor. Hermano, siendo Dios nuestro pastor, nada nos va a faltar. Nada nos faltará. Él va a estar ahí para proveer y suplir todo lo que os falte, como dice la Escritura. Y habla de un Padre rico en misericordia, y habla de un Dios que de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende de Él, del Padre de las luces. Esa es la promesa de Dios. Hermano, cuando nosotros leemos esto en las Escrituras y lo creemos, ¿quién nos va a poder mover de Dios? ¿Quién podrá movernos de Él? ¿Quién podrá separarnos? Dígame, ¿a dónde más encontramos un cuidado y una protección tan grande como la que nosotros tenemos? En ningún otro lado. En ningún otro lado. En Dios nosotros estamos seguros. En Dios tenemos protección, tenemos cuidado. Él es nuestra ayuda en todo momento. Amén. Entonces, yo regreso o leo nuevamente el versículo que estábamos leyendo y dice así: no os dejaré huérfanos. Luego dice la palabra: vendré a vosotros. Esa palabra vendré, la palabra el tú del griego, es venir para quedarse, venir para tomar en sus brazos. Vendré otra vez, y luego el texto dice: y os tomaré a mí mismo. Amén. Nos toma a Él para estar en Él. Os tomaré a mí mismo. Esa palabra habla de tomarnos y acercarnos a Él y dejarnos ahí, cerca de Él. La Biblia dice que nosotros estamos en los brazos del Señor, en las manos de Él. Amén, hermanos. En las manos de Cristo. Y esa es la promesa de Él: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Dios. Y vea, hay pocos versículos de los que hemos leído de tan grandes promesas que Dios hace a su pueblo, a todo aquel que ha creído en Él, a todo aquel que invoca el nombre de Dios. Así que considero que tenemos promesas tan grandes que nadie puede decir: Dios me ha dejado. Si ha permanecido en el camino de Dios, Dios no se va a apartar de esa persona. De hecho, Él dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. A más de ello, Jesucristo dice
que él iba a ascender al Padre, pero que rogaría al Padre para que enviara otro consolador. La palabra paracletos, que es alguien enviado para estar al lado de él, para consolar, para ayudar, para guiar, para fortalecer, para animar, para sacar adelante. En toda palabra que implique ayuda, hermanos, se refiere esa palabra que Jesucristo usa acerca de el Consolador, que iba a estar con nosotros y en nuestras vidas. Y es por eso que el Espíritu Santo no fue enviado a la tierra, fue enviado a la iglesia. Amén, hermano. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro. Y esta promesa no es para todo el mundo, es para la iglesia, para todo aquel que ha creído en Él. Y Él os dará otro, o enviará otro consolador. Está hablando de alguien igual que Él. Él ha prometido estar con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros también. El Espíritu Santo está en la iglesia y en todo cristiano que invoca el nombre del Señor y que obedece su palabra. O sea, que aunque nos veamos por ahí todos esparcidos, solos en un solo edificio, eso no quiere decir que estemos solos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y esto es lo más importante de toda reunión, que Dios se haga presente o que Dios se manifieste en esa reunión, porque Dios está ahí. ¿Amén? Dios está con nosotros. ¿Por qué oramos y tuvimos fe de que Dios ha escuchado? Porque Él está aquí. Amén. Él está con nosotros. Y Él ha estado escuchando las peticiones de cada uno de nosotros. Por eso es que es importante este culto. Porque todos como un solo pueblo venimos y clamamos a Dios. Oramos a Él, pedimos a Dios. Y Dios escucha nuestras peticiones. Eso es lo que Él ha prometido. Yo lo creo. Yo creo que Dios está ahí para ayudarnos y sacarnos adelante en todo momento. Él merece toda honra y toda gloria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. Y hemos visto hoy, a través de las Escrituras, que usted y yo no estamos solos. Pueden venir ataques, pueden venir luchas, el diablo puede tratar de hacer lo que quiera, pero jamás podrá mover la mano de Dios. Jamás podrá mover la mano de Dios. Dios está cuidando a los suyos. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él está ahí cuando el angustiador llega. Él está ahí cuando el que acecha llega. Y nos invita a estar con Él, a comer con Él, mientras los enemigos están presentes. Porque jamás podrán tocarnos mientras Dios esté ahí. Amén, hermanos. Dios es grande, Dios es bueno. Así que tengamos esa plena seguridad en todo momento, donde nosotros estemos o en la situación en la que nos encontremos, que Dios va a estar ahí para ayudarnos. Que le creamos, que confiemos en Él, que Dios nos dará la salida de cualquier situación que llegue a nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias. Gracias, Padre Santo.